de risa, Sí. tomamos una botella de vino. Asegurado por el Zorrito Bon Quintero. ¿Pero qué te parece? Escribió un libro, I'm Sorry. Claro. Y dice que el mejor restaurante de Mar del Plata es la Trattoria Napolitana. Salimos de la biblioteca y nos fuimos Claro. ahí. Y después a Sobremonte fuimos. Uf. Sí. Bueno, ahí yo te pregunto. Bueno, yo te pregunto, ¿cuándo fue la presentación en sociedad y por qué elegiste la biblioteca pública municipal? Bueno, ahora esperamos un momentito. ¿Esta quién las hizo? ¿Eh? ¿Gustavo? No, Nombrera, sí, claro. Claro. Hace cualquier cantidad que no Otro lo veo. Tano, bueno. Así que. Manu, dale ahora, ya está. Ahora vamos a largar el reportaje. Entrevista a Gabriel. Toma uno. Bueno, Gabriel, presentate en sociedad. Bueno, soy Gabriel Nannini, bisnieto de Francisco Nannini, nacido en Lucca, provincia de Toscana, quien vino a fines de 1890 a Argentina. Se casó con Inocencia Brumana, tuvieron 7 hijos. Una de las Brumana fue escritora, acá lo tengo, maestra, educadora, periodista, dramaturga y activista. Escribió 9 libros, hizo 11 obras de teatro y hay una calle, la continuación de Francia, que se llama Herminia. Creo que por ella heredé, tengo algunos genes literatos. Entonces, vamos a arrancar así. Sí. ¿Por qué y para qué escribiste el primer libro sobre el surf en Argentina? Bueno, vos sabés que cuando hicimos la asociación de bodyboarding, llevábamos las gacetillas de prensa al diario La Capital y a las radios, y muchas veces las publicaban textuales. Entonces dije, les gusta la literatura, ¿qué hago? Y un año sabático que tuve en el 97, había cerrado los negocios Sandy Beach, había escrito... Perdón, que eran unos locales especializados en bodyboard, surf, algunos artículos de rock, y en invierno tenía que vender camperas, pullovers, todo, porque se consumía muy poco lo de surf. Y bueno, ya había escrito algunas notas para la revista 360 española, para una venezolana, obviamente que para la surfista de acá. Me gustó escribir, también mucho leer. Siempre recuerdo, antes de irme a la cama de chiquito, mamá leyendo un libro. Y ese año dije, no hay un libro de surf en Argentina, hacerlo, que quede el testimonio en un libro, me parecía buenísimo. Ya estaba programa tuyo, Visión Explosiva, la revista Surfista, estaba comenzando a hacerse popular el surf. Y bueno, lo hice por orden cronológico. El surf, al igual que yo, nació en 1963. O sea que cuando comenzó el surf yo no sabía nada, ¿no? Recién a principios de los 70 tengo los primeros recuerdos del surf, que eran cuando con mis padres íbamos a alguna playa al sur, bajando la loma de Colón, ver en el cabo unos puntos negros flotando al lado de las piedras, y digo, ¿qué hacen esos ahí? Pero qué buen escenario, ¿no? Se veía de la loma de Colón. O sea que ya se habían incorporado en el paisaje de la ciudad el surfista. Claro. Y después en la Popular los veía. Ahí en el muelle en el muelle, sí, y en las barandas, que me encanta que todavía estén esas barandas antiguas, sentados la banda del centro, con las remeras estampadas con flores en la espalda, rubios, parafinados. Ellos eran Daniel Balda, Huguito Ardocián, capaz que estabas vos, el Zarra, todos los centreros, pero que César Colombo, que llegaban a llenar la Popular y a popularizar el surf, porque todo el mundo pasaba por la Popular, bajando por Luro los veías, viniendo también, veías estos locos con remera mirando surf, con trajes negros. Y bueno, esos fueron mis primeros recuerdos, ¿no? Y después en el 80 empecé con el bodyboard. No me dejaban hacer surf porque mi hermano había fallecido de leucemia
en el 78. Mis padres no querían que hagan ningún deporte peligroso y mi mamá se fue a Brasil y me dijo, ¿qué querés que te traiga? Y yo veía en las revistas Surfer la propaganda de Morey Boogie, que salía Jack the Ripper corriendo en Pipeline. Y dije, esto se barrenaba con los de telgopor primero. Alguna vez con los de madera, que fueron prohibidos enseguida porque les dabas en la canilla una y le hacías un moretonazo. Con los de telgopor también en Playa Grande, barrené. Y bueno, mi mamá me trajo de Brasil el Morey Red Edge Pro Line con las patas de rana Churchill. Y tenía amigos de Playa Grande, la mayoría que surfeaban. Eugenio Weinbaum, el Pato Martelli, Alejandro Iannone, Juan Pablo Eiras, Pipo Quinan, Marcos Churio, que andaba en Paipo. Paipo también era una modalidad en la que usaban patas de rana. Después practicaste Paipo, ¿no? Después corrí en Paipo, que lo hacían muy bien Garrafa. Sí, Marcelo Cochilobo. Marcelo Cochilobo, sí. El Paipero Maldonado, el Cayo Junco. Es una modalidad que llegó a Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Muchos lisiados no podían pararse, entonces surfeaban arrodillados. Bueno, me lo trajo con las patas de rana Churchill, que en realidad más que patas de rana se llaman aletas de nado, swim fin. Y estas decían Delfin Power, la fuerza del delfín, en la parte de atrás de la cola del delfín. Y son las que sirven como quillas. Con ellas nos podemos direccionar en la ola. Hundís una pata para un lado y la tabla y el cuerpo ayuda a girar, claro. Bueno, y después viniste vos, me acuerdo un día que yo estaba durmiendo, no sé si era a las 10, 11 de la mañana, y me dijiste, ¿me lo prestás? Sí, te lo presté. Bueno, préstamelo, y después me dijiste, tengo ¿me lo querés cambiar? Que era un North Shore que tenía manija, que salían en Estados Unidos con manija, que teóricamente era más fácil para hacer el rollo, que era de un punk de la Perla. Bueno, lo tuve unos años y después mi mamá se había ido a Tahití, viajaba mucho mamá, y me trajo el Mach 77, revolucionario, duro por abajo. Me acuerdo que hasta los surfistas con la cola tipo fish les llamaba la atención. Me acuerdo una vez salir del agua y Alberto Lapenta, un experimentado pionero del surf, me dice, a ver, déjamelo ver, y lo miraba de cerca, qué buen shape que tiene. Y dije, qué extraño que a un surfista le guste un bodyboard. Después otras veces también tengo el buen recuerdo de haber surfeado en el sur, en La Paloma, era el único con el body, y me tiraban olas grandes. Y César Colombo me miraba, como diciendo, wow, esto es un deporte de verdad, serio. Pero puede eso haber sido que también incentivó a muchos más chicos a meterse a correr olas. Sí, totalmente, sobre todo cuando corría en Playa Grande o en La Popular. Por ahí en La Paloma no tanto, no había tanta gente. En Diva, que íbamos muchísimo en el verano del 81, 82, que estaba Lalo Belloni y Alejandro Santandreu de Guardavidas. Del lado de Diva todos milicos, y la izquierda, Maripés, la teníamos cubierta por Javier Echegoyen y el Mou Zelaski. Que eran los guardavidas que estaban ahí. Claro, ahí corríamos olas grandes, ¿no? Siempre digo, para correr bien hay que ir de Mariano hacia el sur. También coincidía esta época que estás contando con que se había cerrado el Torreón y después el Cabo, ¿no? Sí. Se perdieron esas olas que eran... Sí, corrí una sola vez, corrí en el Cabo, cuando empezaron a hacer las colleras. Fuimos con Marcos Churio, nos metimos como a las 4 o 5 de la tarde, nos quedamos como 4 horas y fue complicadísimo salir porque no había luces y no veíamos las piedras para salir. Pero me acuerdo que me pegó un tubo y me vio Calalo Nap, que en paz descanse Calalo, pegarme un tubo de ellos también en el Torreón. Y al año siguiente o ese mismo año empezaban a hacerle las colleras y después volvieron a ver olas, ¿no? En ese momento nos queríamos matar porque dijimos no van a haber más, pero el mar avanza y forma nuevas rompientes. Otros como acá en los acantilados que hicieron esos espigones. Y siguen habiendo olas. Sí. Contame, Gabrieli, ¿todo esto te hizo armar una estructura para tu libro?
¿Lo dividiste? ¿Cómo pensaste eso? Sí, me hizo más que nada, bueno, obviamente sentir amor al deporte, al mar. No pueden pasar más de 3, 4 días con buena temperatura sin que me meta y en lo posible sin verlo, ¿no? Por suerte vivo cerca y lo veo seguido. Pero bueno, también el amor a la literatura. Durante todos esos años seguí leyendo libros de aventuras, novelas, qué sé yo, cualquier cosa. Viajaste bastante para poder también tener una idea, ¿no? Sí. Por eso pesquisaste la historia. En el 89 fui a Hawái y me compré un libro, creo que en un surf shop. Lástima que no lo traje, que se llama Surfing Hawaii, de tapa negra. Y traía como un mapita donde habían olas con diferentes vientos. Y lo copié de ahí. Como dice Charlie, el buen artista no copia, roba. Bueno, la tapa es re parecida. La tapa es re parecida. Mostralo a la cámara. No, porque era negro. Esta es la tercera edición. Bien. La primera era negro, bueno. Y dije, hay un libro de surf en Estados Unidos. ¿Por qué no puede haber acá? Bueno, y así que recopilando datos de diferentes revistas y de pioneros, lo escribí. Las revistas fueron Escape Urbano, del cual fuiste muy buen partícipe junto a Gustavo Huisi, La Surfista. Todos decían que el pionero era Daniel Gil. Investigué y al mismo tiempo le hice el relato a Daniel y sí, él vino con las 3 tablas hobby de Buenos Aires, con amigos, a Waikiki. Enseguida, los pocos días o semanas, le hice la nota al Tano Antífora y me contó que al mismo tiempo que Daniel trajo las tablas, unos meses antes, habían venido en un barco de biología unos estadounidenses y fueron a surfear al Torreón. Ellos iban a Gimnasia al Piso Deportes, del piso veían que estaban surfeando en el Torreón. No sabían qué era. No sabían qué eran, vieron que venían parados como cuenta Fernando Aguerre, ¿no? Que estaba en Punta Iglesias y con el hermano dicen, de allá del Torreón vienen parados sobre unas tablas. Y fueron a ver. El Tano lo mismo, fueron y los estadounidenses les empezaron a comentar cómo se llamaba el deporte, cómo se hacían las tablas, pero ellos no entendían nada. El Tano no capilla niente de inglés. Así que salió en una revista justo Mecánica Popular, que adelantada también esa revista, ¿no? Cómo se hacían las tablas de surf, y fueron a lo de Tiribelli, que tenía un galpón muy grande, una carpintería con Jorge Fava, y empezaron a fabricar la primer tabla con Pipo Muñoz, la primer tabla en Argentina. Dice que la revistieron con tela de arpillera y se les hundió. Tardaron 6 meses. Prueba y error, lo que te contaba. Prueba y error, 6 meses tardaron, sí, con tela arpillera y cola vinílica, re pesada, hasta que consiguieron una cola más liviana y una tela más liviana y la hicieron. Hay una foto acá que están los hermanos Muñoz con Jorge Fava. Y con Luis Ventura, sí. Y con Luis Ventura, sí, muy interesante. Con la primera tabla. ¿Pudiste pesquisar todo eso? ¿Fuiste a verlos? ¿Charlaste con ellos? Con Pipo unos años después, porque cuando hice la primera edición habían muchos de viaje. Sandy Recaborde estaba de viaje, César Colombo estaba de viaje, Juan de Leonardes también. Lo hice en un invierno, en 6 meses. Después tardé 6 meses en conseguir las publicidades. Contá eso también un poquito, porque es importante, porque lo hiciste a pulmón, hiciste una edición como artesanal. Sí, me acuerdo que recién aparecía internet, tenía la computadora en el quincho de casa y me pasaba horas. Por ahí a las 2, 3 de la mañana si me ocurría algo me levantaba y me iba al quincho a escribirlo. Pero bueno, más o menos en 6 meses lo llevé a la Imprenta del Plata, recomendado por Enrique David Bortiri. Y dije, ¿cómo lo banco? Bueno, a pedir publicidades. Fui al ente de deportes y me dijeron, no, el surf todavía no estaba considerado como un deporte popular, no sé, me rebotaron, ¿no? Y fui al EMTOUR cuando estaba en la Manzana 115 y Patrani me puso una publicidad. Y después lo vi, bueno, acá está de esta, ¿no? Pero los primeros auspiciantes fueron Fernando Aguerre, con Riff, ¿no? Con Riff, que le hice una nota muy linda,
muy interesante, y Vilabón, que la tenía Miki Arandía con la familia Santiago allá en Moreno, casi Independencia. Que eran los representantes de la marca. Pero me costó cobrarles más que escribir el libro. Pero bueno, porque era, vení mañana, vení pasado, tiene que estar la tesorera, la contadora. ¿Te acordás cuánto fue la primera tirada de libros? ¿Cuántos? 1000 libros hice la primera tirada, se vendieron enseguida, en el 97, se vendieron muchísimo. En el 99, unos años después, hice 500 y después hice otros 500 de la primera tirada. Ayudó muchísimo en el 97, justo que habían venido Donovan Frankerritten y... Los dos surfistas de elite. Que los trajo Riff. Sí, fue Donovan no me acuerdo el otro. Una exhibición en Playa Grande. En Playa Grande. Y se hizo también, claro, el primer campeonato internacional con dólares en premios, el Cola Reef, y ahí fue como que estalló a fines de los 90. El Miss Bikini, sí. Y ahí es como que explotó el deporte y se hizo popular y masivo. Contanos, ¿cómo fue la presentación cuando lo presentaste en sociedad? ¿Y por qué elegiste la Biblioteca Pública Nacional Soriano? Bueno, no quería estar solo, y dije invito a los pioneros, que eran Daniel Gil, vos y Freddy Tórtora, muy experto en prensa, presidente de la ASA también. Y el lugar era alguno municipal, tipo teatro, y qué mejor que la Biblioteca Pública Municipal. Osvaldo Soriano, capo Osvaldo también. Besos al cielo, me parece uno de los mejores escritores de Argentina. Claro, marplatense, y bueno, a cuadras de la municipalidad, tuve todo el apoyo de ¿quién estaba? No me acuerdo quién estaba. Elio Aprilia. No me acuerdo si con el de surf estaba Elio, con el de rock sí. Pero bueno, tuve apoyo de cultura, de turismo y de la municipalidad, y nos brindaron esa sala. Sí, la sala muy buena, claro. De la Biblioteca Soriano. Claro, ya había vendido unos libros, primero salió el libro y como no sé si al mes hice la presentación, ni bien salió el libro, quise salir a venderlo, se vendieron bien enseguida. Y dije, bueno, con estos pesos invito a comer a quienes me acompañan. Y terminamos, dije, ¿a dónde vamos? Acá cerca, la Trattoria Napolitana. Y fuimos y nos comimos unos óptimos sorrentinos. Sea que ahí de tu italianidad la desbordaste yendo a la trattoria. Sí, siempre, sí. Es más, hace un rato comí ravioles, ayer comí ravioles. Ella hace ravioles, yo hago ravioles. La italianidad y la argentinidad al palo. Contame, Gabriel, contame ahora de la italianidad. Vos nos decís que tu abuelo llegó en 1890. ¿Qué tenés en relación con Italia? Estuviste en tu ciudad, o sea, en la ciudad de tus ancestros. Sí. ¿Cómo te sentiste? Bueno, más que nada el apellido, ¿no? Mamá tenía ascendientes vasco-franceses, pero siempre como que tiran más los del padre, ¿no? Los del apellido. Nanini, es retano. Y justo hace 40 años tuve la oportunidad de ir a Italia y dije, voy a conocer la ciudad donde nacieron mis abuelos. No, voy a conocer la ciudad y voy a ver si tengo algún primo. Y me encontré que fue la primer ciudad amurallada de Italia durante la guerra. Hermosa. Muchas lindas mujeres, había mucho turismo también, y caminaba por esas calles y pensar que por acá caminaron mi bisabuelo, mis tatarabuelos, debe haber algún primo. Y fui al registro civil y me dijeron que no tenían registro porque había sido bombardeado el registro. En la Segunda Guerra Mundial. Claro, tenían todos los nativos del año 40 en adelante, del 40 para atrás no tenían nada. Y digo, bueno, me voy a fijar en la guía telefónica a ver si hay algún Nanini. Habían 40 páginas de Nanini. Aparte iba caminando y veía panadería Nanini, cafetería Nanini, comería Nanini. Muy gracioso esto que contás, pero a su vez es real y sabemos que vos también has escrito otros libros, y sos un cultor del rock, ¿no? Y justamente se acaba de estrenar una película que se llama Desde el Alma, basado en un libro de Gianna Nannini, que se llama Mis Mierdas,
que es muy, muy interesante, y sabemos que es tu prima, que es prima tuya, es una de las cantantes más importantes de Italia, o sea, sobre todo en el rock and roll. Sí, mi tía ya falleció, ¿no? Falleció mi papá, los hermanos. Antes de que falleciera, había un corredor, Alessandro, de Fórmula 1, y me dice, ese corredor es de Lucca, de Siena, cerca de Lucca, provincia de Toscana, creo que es primo tuyo, me dijo. Y después lo vi en una foto y era algo parecido. Unos años después se mató en helicóptero o en avioneta. Y en el 94 surgió Gianna Nannini, que la vi parecida a mí, dije... Perdón, Gabriel, para que la gente se recuerde, es la cantante de la música del Mundial de Italia 90. Claro, el Stati Italiani. Exactamente. Noche Mágica del 94, con otro del más 90, la canta. De 1990, el Mundial del 90. Del 90, el de Italia, claro. Sí. Del 90, el 94 fue el de la efedrina, digamos, mal. Así que bueno, después la noté muy parecida y mi tía me había dicho, y sé que es de Siena, hicieron la película, la noto muy parecida, le escribo, le digo que soy el cugino, pero no responde, deben haber 20 que le dicen, pero no creo que muchos en Italia, aunque sí hay cada vez más Nannini en todas partes del mundo, viste que por la hiperpoblación, por cómo crece la población mundial, se van ramificando, ¿no? Es más, hay una chica que hace surf acá en Argentina, Leticia Nannini Cao, de Rosario. Pero bueno, justo dio la casualidad, yo a los 10 años escuché a mi hermano con los compañeros de colegio del Peralta Ramos, con las chicas de Santa Cecilia, en la playa Punta Iglesias, cantar Todos sabemos que fue un verano descalzo, y me llegó acá. Y nos prestaron el disco Vida, lo escuchamos 30 veces en 3 días más o menos. Me encantaron las letras, era algo rebelde pero no tanto, no era como Manal. Sí, más pesado, un rock más pesado. Claro. Era, como dice Charlie, que lo escuchaban las chicas y las madres a Sui Generis. Bueno, después mi hermano Daniel compró Adiós Sui Generis, que todavía los tengo. Luego tuvo la leucemia y me ahogué yo mucho en la máquina de hacer pájaros, ¿no? Escuchaba el disco, vivíamos en Avellaneda Alvear 20 veces por día. Después falleció Daniel y Serú Girán, no lo escuché tanto, pero después cuando empecé con el surf justo salió Bicicleta y había lo de Juan Pablo Eiras. 1980 lo vinieron a presentar 80, acá. 81, claro, lo vi en El Tronador. Exactamente. Habíamos ido por Lucio Eiras, pionero del surf, también escuché jazz rock, Weather Report, a Lucio le gustaba mucho el jazz rock. Y cuando presentaba el disco, Charlie estaba tocando, yo tenía 17, 18 años, me fui bien cerca del escenario y él haciendo un solo de piano me miró fijamente mientras hacía el solo durante 1 minuto y me sentí como tocado, que Charlie me mirara 1 minuto mientras tocaba el piano. Después creo que le fui a pedir autógrafos cuando vino. No, después lo conocí en Barcelona en un recital de Dylan y Santana. Me contó que venía a Mar del Plata de chico, tuvimos ¿Y te acercaste a saludarlo? Sí, era telonera Celeste Carballo y en el césped, mientras tocaba Santana, estaba Charlie con Greenbank y Celeste. Charlamos un poco, me pareció muy educado, canchero, alto, 1,90 m y pico. Me dijo que le encantaba Mar del Plata, que venía siempre de chico, que se tiraba... No, eso después me dijo, cuando le hice la nota, que se tiraba a la punta de las escolleras cuando el mar estaba bajito, que eso le sirvió de entrenamiento para el último salto. Y bueno, después le pedí autógrafos y tengo una anécdota, ponerle el 90, que Guillermo Vilas presentó su disco, el Musical Norte, 1990 se llama. Acá en la calle San Luis, acá en Mar del Plata. Y le digo, Guillermo, ¿me lo dedicás para los Nannini, por favor? Y me puso Nannini con una sola N. Y a los pocos meses Charlie presenta Cómo conseguir chicas. Y voy al Hotel Bisonte y le digo, Charlie, ¿me lo dedicás para los Nannini? Y me dice, ¿Nannini con doble N? Sí, le digo, ¿viste? Pero firmo con doble N. Pero unos capos los dos. Bueno, después viene la parte rockera que hice el club de aliados, club de fan de Charly García. Después Charly dijo que éramos aliados. ¿Nos estamos yendo mucho al surf? No, porque no. Es la literatura lo que vos... Otros libros, mostrarlo a la cámara. Bueno, después cuando se vendió bien
dije, voy a escribir sobre mi otra pasión, que es el rock. Y escribí la historia del rock en Mar del Plata, que está muy ligada al surf. Yo digo que el surf y el rock son como primos hermanos, como que el rock es el primo hermano de Buenos Aires, del surf. Viste que todos por ahí, muchos, tenemos un primo en Buenos Aires que es como sí, que más adelantado, ¿no? Más canchero. Bueno, el rock me parece que es más masivo. También venían todas las bandas a presentarse en los veranos marplatenses. Claro, venía. Almendra, la primera vez que toca acá. Claro. Los Gatos, venían todos a la Avenida Constitución. Almendra creo que en el Banco Provincia tocó. Pero yo me basé, no iba yo a verlos, era re chiquito, como en el de surf, en relato de los pioneros de acá. Por eso hiciste el festival de la juventud, que fue ese mix entre surf y rock. Claro, que fue idea de Fernando, unir, hacer el primer festival. Fernando con los de EU6, creo que estaba... Sí, y con Daniel Pérez, que estaba en Daniel el Pérez, no sé si no estaba Marcelo Pacetti, Daniel Benayón, toda esa camada tan buena de periodistas de multimedios de los años 70 y 80. Sí, finales de los 70. Claro. Y bueno, se hizo justo con mucha gente, un día lindo, habían puesto una rampa. Vos lo pusiste en la tapa del libro. Claro, este es más de los finales, es Dios los cría. Pero en los primeros había estado Nemesis, Jackie Patruno, no me acuerdo quién es más, pero tengo entendido, y está registrado acá, y me lo contó Tito Alfonsín, fue uno de los primeros rockeros. Sí, es el primer libro de rock. El primer libro, acá en Mar del Plata, de rock Mar del Plata. Sí, en el 2000 lo escribí. Perfecto. O sea, a continuación del surf, escribiste sobre rock. Claro. A Lunar fue la banda Tito Alfonsín, que fue telonera de Sui Generis en el Atlantic. Después el relato de Batilana también, un gran productor. Sí, músico y productor. Sí. Que trajo a Polis a Mar del Plata. A The Polis y a Serú Girán. Bueno, y así progresivamente, cronológicamente, como el de surf. En el de surf llegué hasta Lucas Santamaría. Todo, viste, me parece que para escribir un libro de historia hay que usar mucho la cronología. En el de rock hice lo mismo, en este termina con Lucas Santamaría. O sea, termina con los campeones, o sea, hiciste una cronología de todos los que fueron campeones. Empecé con Daniel Gil, vos sabés, Gustavo Huisi, Lucio Eiras, no estaban Sandy, después los incluía a Sandy, a Juancho, a vos, a Ricardo Sarracino, a Juancho, que estaba de viaje. Termino con Martín Paceri, Sebastián Barbero, gran exponente del stand-up paddle, también este nuevo deporte que causa tantos adeptos en toda la Argentina. Muestra que también escribiste un libro sobre el SUP. Sí, y este termina con Alto Camet, que tuvimos el lujo de verlos muchas veces acá, una banda bastante tecno. Liderada por Pedro Moscusa. Claro, así que bueno, fundamental la cronología. Este lo hice más geográficamente, es como experimental, se llama Andando, Celebrando, Historiando con marplatenses. A todos me gusta ponerle gerundios. Y es como un libro de ruta. La idea era hacerlo de Chapadmalal a Camet por la playa. Es más, pensaba hacerlo en bicicleta. Pero bajé en la playa en La Serena, por ahí habían solamente pescadores y surfistas. Y los surfistas me decían, corrimos buenas olas, no me hagas nota que estamos fumando y no queremos salir, ¿qué sabemos si no sos policía? Y los pescadores, sacamos 5 pejerreyes, 4 mojarritos, ¿viste? No hablaba nada. Entonces me metí para adentro y ahí les hice nota a los que estaban haciendo las escolleras en los acantilados, al que vive todo el año en la playa La Caseta, a las hermanas Gil que viven por ahí, a Tilio, que me lo recomendaste vos, del Club Náutico. El Puente del Náutico. Sí, que trabajó 50 años en el Club Náutico. Sigo por el un poquito centro. Si la gente compra el libro, ¿no? Sí, de este no quedan más, este es bastante experimental. Bueno, Atilio Riccioni, exactamente. 50 años levantando el puente del Club Náutico a mano. Dice que los mejores recuerdos que tiene son las fotos con Moria Kazan y Susana Jiménez, del ruso Aslor, que tenía el programa de radio, de los hermanos Dinucci, dueños de Dickens, Felipe Jiménez. Histórico de la ciudad.
Sí, Felipe Jiménez, que me cuenta cómo comenzó a pintar, hasta terminar con una prima, con alguien del asilo Unzué, que cuenta todas las maravillas que hay adentro del asilo Unzué, unas joyas. Y termino en Santa Clara con el relato de Freddy Maya, dueño de la Posta del Ángel, que entre otras cosas cuenta que iba en el 221 a vender billutería y terminó siendo el dueño. Y después surgió el stand-up paddle y en una reunión Sebastián Barbero me dice: vos tenés que escribir Supeando Argentina. Y recién había empezado el SAP, medio que me adelanté, tenía apenas 10, 15 años. Tiene 24 años y el año que viene vamos a hacer un festejo por la boda. Es un deporte de los deslizamiento más actual. Claro, dicen que salió del surf, bueno, se practicaba prehistóricamente, digamos, en las islas de Indonesia, Polinesia. Yo creo que uno cruzaba la isla para ir a ver a la mujer, a la novia, a la familia, siempre con el mar azul transparente, como medio de locomoción. Por eso se pueden remar muchos kilómetros. Surfear también es el deporte de mayor crecimiento náutico global, porque se hace también en ríos, lagos, lagunas. Bueno, y lo hice apenas con 15 años del deporte, con relatos de pioneros de Mar del Plata. Uno fue Carlitos Dipache, que vio practicarlo en Hawái, se trajo un remo, fue a lo de Manuel Mosquera y también tardaron 6 meses en hacer la tabla. Luego se metieron Sebastián Galindo, Maxi Preschi, Gonzalo Veloc, Sebastián Barbero. O sea, surfistas que se adaptaron al stand-up paddle. Sí, surfistas y otros que venían de la náutica. Vieron que es una tabla que obviamente la podés guardar en un garage, subir arriba del auto con el remo y remar desde Camet hasta... Carlitos hacía una carrera desde Mariano hasta Luna Roja de 14 kilómetros. Espectacular. Yo suelo ir seguido, gracias a Dios, de Varese a Punta Iglesias, y ahí recuerdo cuando andaba con el barrenador y ahora voy con mi tabla Lair, que vale 500.000 veces más que lo que valía el barrenador. Pero el barrenador fue la puerta de acceso al mar. Claro, digo, pucha, hace, no sé, casi 60 años, 50 años, disfrutaba con un barrenador de Telgopor y ahora disfruto de la misma o más manera con una tabla grande, la esencia de poder andar en las olas. Así y ahora, Gabriel, estás yéndote de viaje, ¿no? Sí, ¿qué expectativas tenés? No me voy por algo... No me voy re feliz, me voy porque mi hijo se fue hace un año a vivir a Costa Rica. No me gusta que los jóvenes emigren. Si bien este es un país lleno de inmigrantes y ahora emigrantes. Y tu familia es un ejemplo de eso. Claro, pero como que ellos se tuvieron que venir porque habían tenido 2 guerras. Y acá estaba todo por explotarse, era pampa y campo. Ahora los chicos se van, no nombremos, ¿no? Pero no hablemos de política, mejor no hablar de ciertas cosas. Say no more. Y bueno, hace un año que se fue, así que por suerte se fue, como dice él, acá arribita nomás, porque viste que no tenemos la mitad de nuestros amigos están en Europa, Estados Unidos, ahora Australia, e ir a visitarlos sale muchísimo. Luca por suerte se fue acá a Costa Rica. Así que lo voy a visitar, voy a ver si doy clase de stand-up paddle y chau Argentina. Bueno, por ahí surgió otro libro de este viaje, ¿no? No sé, voy 20 días nada más. Tengo por ahí ganas de escribir, tengo muchas anécdotas de Charlie acá en Mar del Plata. De escribir por ahí, escribiría eso, y estoy escribiendo en Facebook. El libro Surfeando Argentina está en Facebook también. ¿Cuántas ediciones tenés? 3. Y a cada una le agregué más páginas. Perfecto, o sea, lo podemos encontrar en Facebook. En Facebook y en las librerías, ¿lo puedo decir? Sí, Libro de la Arena, el Aleph. Perfecto. Y en el Surf Shop Birbam. Lean lo que quieran sobre papel, que es lo más lindo que hay, relaja mucho a la noche. No es bueno mirar tanta pantalla. Sí, tanta pantalla. Así que aguante el papel, la literatura, el rock y el surf y Villa Victoria. Bueno, gracias. Gracias, Fer, y Forza Italia. Gracias, Gabriel. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? Hablé mucho. No.